Nos educamos, compramos lo necesario pensando que estábamos preparadas. Pero la vida nos demostró que no era suficiente. Soy mamá de Emma, me llamo Sarel y soy psicóloga clínica. Y yo, mamá de Álvaro, me llamo María Amelia y soy marketeer. Somos madres y nos hicimos amigas compartiendo nuestras experiencias sobre la maternidad, descubriendo el valor de apoyarnos en este camino. Acompáñanos, seremos vulnerables, compartiendo nuestras experiencias con profesionales que nos inspiran a ser mejores madres y que nos recuerdan que no estamos solas, porque esto está de madre. Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de Está de Madre. Gracias por acompañarnos a mí y a Amelia en esta aventura que comienza hoy. Y para ello nos acompaña Vanessa Ortiz Casasus. Hola Vanessa. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Vanessa nació en San Juan y fue criada entre Carolina y Santurce. Durante su infancia y temprana adultez vivió junto a sus padres y único hermano. Además, pasó mucho tiempo con sus abuelos maternos. Aprendió mucho con ellos y luego se dedicó a ayudar a cuidarlos cuando se enfermaron hasta que fallecieron. Desde kinder cursó sus estudios en la Academia Sagrado Corazón en Santurce. Al graduarse de la escuela superior en el 1989, quiso estudiar meteorología, pero en aquel entonces no daban ese bachillerato en Puerto Rico, así que decidió quedarse en la universidad local y escogió otra carrera. Estudió un grado universitario en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Sus estudios fueron en administración comercial, con una concentración en mercadeo. Durante ese tiempo participó de un intercambio de estudiantes en la Universidad de Georgia. En Georgia completó todas las clases de su concentración para luego regresar a la UPR a terminar su bachillerato y graduándose en el 1993. En el 1994 comenzó a laborar en PaineWebber, luego conocido como UBS, y finalmente en Banco Popular, hasta que en el 2016 se retira de su labor profesional para atender a su hijo adoptado, Mateo David Jiménez. En el 2020, durante la pandemia, un ex compañero de UBS la llamó para trabajar a tiempo parcial como consultora para la ASG del gobierno de Puerto Rico. Actualmente continúa con esa labor. Su vida personal comenzó temprano, se casó joven y luego de un desafortunado divorcio, al cabo del tiempo conoció a su actual esposo Pedro. No tuvo hijos en su primer matrimonio y a los 37 años descubrió que el padecimiento de Hashimoto, hipotiroidismo, la había llevado a la infertilidad. Ahí comienza su trayectoria, por la cual Dios la guió paso a paso para aceptar ese diagnóstico hasta llegar a la decisión de adopción. Desde entonces, ese ha sido su llamado, su trabajo más fuerte y por el cual siente la más profunda pasión. La llegada de Mateo David fue el regalo más grande que Dios le ha dado. Mateo, que significa regalo de Dios, y David, que significa escogido por Dios, fueron los nombres que le dieron. El camino comenzó con muchos retos, ya que Mateo es un niño hermoso que tiene necesidades especiales. Pero la vida les ha dado la oportunidad de dejar un legado. Quizás un ejemplo para otros de que se puede recoger el fruto y la belleza de un proceso luego de tener cenizas en las manos. Hay mucho por hacer. Hoy, a los 7 años y 9 meses de Mateo David, sigue propagando la palabra de Dios por sus milagros y en agradecimiento a él sigue luchando por su hijo, por sus derechos como niño especial y por la adopción de niños en Puerto Rico y fuera de nuestra isla. Bienvenida, Vanessa. Muchas gracias por la oportunidad. Wow, gracias a ti por estar aquí. La realidad es que, como le he dicho a las dos madres que han venido a nosotros, son unas campeonas por nada más decir presente y decir, aquí está mi historia, vulnerabilizarte, contar detalle a detalle de lo que ha sido tu proceso. Un proceso bien personal. Proceso bien personal, así es que gracias. No Claro todo el que sí. mundo se atreve a hablar y eso ya vale un montón. Yo creo que con esta historia, espero me perdonan si lloro. Sé que va a ser una historia súper especial, así es que vamos
vamos a eso. Vanessa, ¿hace cuánto tú querías ser madre? ¿Desde cuándo tú soñabas con ser madre? Con esta experiencia las personas piensan que yo quería ser madre desde bien pequeña, pero la realidad es que no. Yo desde pequeña tuve una niñez buena, pero hasta cierto punto familiarmente hablando, por unas situaciones personales, pues yo decidí que no iba a tener hijos desde pequeña. Y entonces cuando llegué y pasé mi adolescencia, seguí pensando igual, y cuando entré en mis 20 y pico de años, que finalmente me caso por primera vez bien joven, pues yo estaba decidida que yo no iba a tener hijos. Okay. Y por eso acepté casarme con una persona que tenía hijos propios y se había divorciado anteriormente. Así que yo vine realmente a tener el deseo de ser mamá a los 34 años. Wow. Fue que cambió mi perspectiva. Y entonces, pues ahí es que comienzo a tener ese deseo que nunca había sentido por primera vez. Wow. Y te lo pregunto por eso. Hablábamos al principio de, yo creo que como sociedad venimos con esto condicionadas a que las mujeres siempre van a querer ser madre, este deseo de ser madre. Yo me identifico, al igual que tú, nunca tuve como ese llamado. Sí, recuerdo jugar y pues el embarazo perfecto, qué bonito todo, pero la realidad es que ese llamado nunca, no era algo que buscaba dentro de mí. Y yo creo que esa percepción tal vez está cambiando. Como que ya yo tengo amigas que abiertamente dicen que no quieren ser madres. Conozco parejas que proactivamente se han operado, como que es una decisión bien clara. Yo creo que tal vez antes eso no se veía y se inculcaba tanto ese rol materno, que entonces era como... Sí, pues que ya las mujeres era lo condicionadas, único que teníamos que, ¿verdad? Era como lo único que teníamos. Yo no quiero decir, pero yo pienso que Barbie influyó mucho en ese, en eso, con todas las carreras que teníamos, etcétera. Y yo siempre yo amo Barbie desde pequeña, y yo siempre antes me vi como veterinaria, maestra, empresaria, antes de, ¿verdad? De ser madre. Y creo que fue un poco lo que hice dentro de mi vida. Siempre pensé, quiero lograr 1000 cosas antes que ser madre. Fui madre porque, digamos que no lo estaba buscando, tampoco lo estaba evitando, estaba casada, tenía una persona con la que pensaba que podía, porque había tenido parejas con las que definitivamente decía, jamás le daría un hijo. Y pues llegó Álvaro y ahora, o sea, no me hubiese visto sin ser madre, pero definitivamente creo que es un rol que ya no necesariamente estamos encajonadas. Como... Yo fui criada para ser mamá, ¿verdad? Yo tengo una edad mayor, yo también, ¿verdad? Ahora tengo una edad mayor mirando hacia atrás. Yo fui criada para ser madre, porque a mí mi abuela... la mamá de mi mamá, yo pasé mucho tiempo con ella y yo fui literalmente enseñada a cocinar, a limpiar, a fregar, a hacer de todo lo que una ama de casa hace, y especialmente a servir y a servirle al varón. Al hombre. Entonces yo estaba acostumbrada a servirle a mi papá. Y mi hermano, o sea, había una manera diferente de tratar al varón de la hembra. Mi hermano es mayor que yo 1 año y 8 meses, no es tan mayor. Yo sí aprovechaba que él era mayor que yo para después hacer cosas que, mira, yo quiero salir, di que voy contigo, entonces me voy contigo y puedo ir, ¿verdad? Yo lo usaba para esas cosas chéveres. Pero la realidad es que él tenía unos privilegios que yo no tenía. Y yo pues fui criada en ese sentido para yo casarme temprano. Aunque mi mamá no se casó temprano, mi mamá se casó a los 30 y pico de años ya. Ay, que eso no era normal. Mi mamá era la hermana mayor y fue la última que se casó. Entonces, pero realmente eso no fue la razón. Básicamente fui criada para eso, pero le tuve ese temor a ser madre desde bien pequeña. Y simplemente dije que no, desde bien pequeña. ¿Y qué cambió? Yo creo que la madurez, ¿verdad? La madurez, no es lo mismo uno de niña que después adolescente, que después a los 20, ya a los 30 con una experiencia después de haberme casado con un hombre divorciado, crié 3 hijas. De él, en ese momento ayudé mucho, tuve 10 años, formé parte de su vida por 10 años, entonces no me arrepiento de esa vida, porque parte de lo que soy hoy pues tiene que ver con eso, pero yo creo que en haberle dedicado tiempo a esas niñas y haber hecho lo que hice, descubrí que yo podía ser una muy buena mamá.
y que eso era una meta de algo que realmente yo podía alcanzar, cuando antes pensaba que no lo podía alcanzar. Y entonces empecé a pensar que esa idea iba a poder funcionar. Lo que pasa es que entonces viene un diagnóstico médico, ¿verdad? ¿Eso fue después que conociste a Pedro? No, antes. Este fue de cuando yo, en el proceso de divorciarme de mi primer esposo, ahí es que yo desarrollo justo antes de divorciarme que eso era lo que yo quería y no estaba con la persona que necesariamente me podía dar lo que yo quería. Tenía entonces el divorcio coming up, ¿verdad? Venía. Y entonces también tuve un diagnóstico médico que fue que entonces yo comencé a sentir unos calentones y unos sudores nocturnos y tuve muchos chequeos médicos porque pensaban que yo tenía cáncer. Pero entonces, luego de mi visita a mi ginecólogo, una visita bien detallada con muchas cosas, pues salió en esos resultados que yo tenía. Ya entonces, pasado el tiempo de los 34 años, pasaron 3 años después, a los 37, un fallo ovárico prematuro ocasionado por el Hashimoto, por el hipotiroidismo. Y entonces, simplemente yo tenía regla, yo tenía óvulos, pero esos óvulos no estaban literalmente vacíos por dentro. Y entonces ya ahí iba a ser bien difícil el proceso de yo tener un hijo por mi cuenta. Además de que entonces estaba divorciada sin un esposo. Así que ahí tenía entonces los dos nuevos retos frente a mí que tenía que trabajar. Así que ahí, ¿verdad? Tuve que tomar una decisión. Claro, luego que yo me divorcio, al año, ¿verdad? No es el tema de matrimonio, pero al año es que conozco a mi esposo actual a través de mi hermano, porque él vivía en Estados Unidos y mi hermano y él estudiaron no juntos, pero en Mayagüez, y entonces se fueron los dos a vivir en Estados Unidos y mi hermano ya lo conocía, entonces a través de mi hermano es que yo lo conozco. Y entonces pues ya conocí una nueva pareja. Estuve 1 año desde que me divorcié hasta que lo conocí, pero realmente pues esa relación no era como que lo voy a tener ahora y me voy a casar mañana y voy a tener un hijo. Claro. O sea que no es así de automático. Así que entonces yo sabía que iba a seguir pasando el tiempo y que yo no iba a tener un hijo si yo no me iba a casar. Porque tener un hijo por tener un hijo, pues no iba a ser. Y entonces comencé a tener estas conversaciones con mi actual esposo, Pedro. Comenzamos a hablar del tema, de lo que significaba tener hijos, porque técnicamente pues él podía tener hijos. Y él no tenía hijos. Y él no tenía hijos. Era mayor que yo también, entonces también había un asunto también de edad. O sea, que entonces ahí empezamos a hacer las averiguaciones médicas y entonces ahí hice 3 evaluaciones, una en Puerto Rico y 2 en Estados Unidos. Una fue en Mayo Clinic, que me fui bastante, porque yo tenía otro padecimiento que estaba trabajando en Mayo y de una vez aproveché que estaba allá para chequear lo de la infertilidad, a ver cuán real era lo que me habían dicho en Puerto Rico, que yo no tenía óvulos que podían ser fertilizados. Porque en Puerto Rico me dijeron que la probabilidad de yo poder fertilizar un óvulo mío era un 2%. Y un 2% es cero para mí, ¿verdad? Entonces, en Mayo Clinic me repitieron lo mismo. Y como yo soy perseverante en mi lucha, pues me fui a un tercero, porque dicen que a la tercera es la vencida. Y entonces en Rochester, mi hermano vive en Rochester, Nueva York, y allá fui a Strong Memorial. Y entonces allá busqué mi tercera opinión y me dijeron exactamente lo mismo. Coincidieron en el diagnóstico. O sea que sí buscaste alternativas, ¿verdad? Antes de entrar en lo que es nuestro tema de cómo te convertiste en madre. ¿Buscaste alternativas? Sí, busqué alternativas de adopción. Perdón, de adopción, no, antes. De in vitro. De in vitro. Que fuese un hijo, ¿verdad? Biológicamente, por ponerle un nombre tuyo y de tu esposo. Correcto. Tratamos de hacer el in vitro. Cuando me dijeron que no lo podía hacer con mis óvulos, me presentaron la posibilidad de buscar un donante. Pero entonces ahí pues fueron bien blunt, o sea, bien fuertes, como que me dijeron, para conseguir una donante tiene que ser una muchacha de 20 años, en sus 20. Ya a los 30 ya esos óvulos no se pueden utilizar para que esto tenga la posibilidad más grande. Pues entonces hicimos la averiguación, pero ¿qué pasa? Que yo no sabía que
y eso lo descubrí en el proceso, que te tenían que sacar la mayor cantidad de óvulos posible, no a mí, sino a la donante. A la donante. Para entonces hacer la fertilización in vitro, hacer los, ¿verdad? Los embriones. Sí, los embriones. Laboratorio aparte. Y yo, pues, tuve esa conversación con mi esposo y por razones éticas y religiosas no hubo una manera donde nosotros podíamos decir, pues tú vas a fertilizar y quizás salgan 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos me vas a poner? Me vas a poner 1, como mucho 2, y los demás, ¿qué voy a hacer con ellos? Y entonces decidimos que esa vía no era la correcta para nosotros, ¿verdad? Y respetamos mucho a las personas que deciden esa vía y que lo hacen, pero para nosotros no nos iba a funcionar. Sí. Hay caminos para todo el mundo. Y entonces, ¿ahí qué les inspira tal vez a tornarse hacia la adopción? Ese momento, ¿cómo llegan entonces a empezar el proceso de adopción? Claro, ¿verdad? Y pasan muchas cosas emocionalmente, ¿verdad? Aquí no estamos estamos contándote el proceso, pero entonces emocionalmente era un peso bien grande el primero, el aceptar la infertilidad, ¿verdad? Haberme arrepentido de que lo decidí tarde, en vez de hacerlo a los 20, lo hice a los 30. Y entonces aceptar eso. Pero entonces luego aceptar que entonces no iba a tener nunca un bebé en mi barriga, otro proceso separado, y que entonces iba a tener que cederle eso a otra persona, que mi oportunidad de ser mamá iba a depender de un tercero. Desconocido. ¿Verdad? Entonces son procesos bien emocionales. En aquel entonces mi suegro enfermó de cáncer y falleció. O sea que como familia tuvimos que pasar, fue como cuando se muere alguien, que tú tienes que pasar el proceso de ese duelo con la persona que murió, que fue su papá. Y entonces luego en el duelo nuestro de tener que ceder que no íbamos a poder tener hijos propios y de mi esposo aceptar que, ¿verdad? Yo en un momento le tuve que preguntar, ¿tú quieres seguir conmigo? Ahí venía el tercer, porque yo tuve que hacerle esa pregunta. Yo no quiero que tú te cases conmigo y luego entonces nos casamos y entonces en un par de años tú quieres tener hijos propios y entonces y esto sea un problema. Esto sea un problema. Pero él fue sumamente amoroso y sensible con el tema y él dijo que estábamos en el barco los dos juntos, íbamos a seguir en ese proceso y era los dos juntos o nada. Y yo creo que esa parte ayudó mucho, mucho a mi proceso de sanar. Yo creo que yo sané bien rápido la parte de la infertilidad. Eso fue mucho más rápido para mí sanar que lo que pasé después, porque también no sabíamos en ese momento que esa decisión de pareja nos iba a servir para aguantar lo que tuvimos que aguantar en los años subsiguientes, cuando realmente comenzó el proceso y decidimos adoptar, porque entonces ahí nos reunimos, oramos y decidimos, hay 140 millones de niños huérfanos en el mundo, ¿qué vamos a hacer nosotros al respecto? A veces estamos buscando que Dios mande a alguien a hacer un milagro y realmente te dice, ¿y tú qué vas a hacer? Porque yo te creé a ti, no es nada más que tú estás ahí para un propósito de trabajar y estudiar, sino también qué vas a hacer o qué legado quieres dejar. Y entonces ahí nosotros, mucha oración y muchas conversaciones. Finalmente, en el 2012, fue que con ese deseo de tener familia, la esperanza de tener un hijo, ese amor por los niños, entonces ahí 2012 fue que comenzamos ese caminar de la adopción. Wow. Que 2012, estamos en el 2024. Hace 12 años. 12 años y Mateo tiene 7. 7 y 7 años. Sí, calculamos. 7 años y 9 meses, 8 años, sí, hace mucho tiempo que empezó casi ese proceso. 4 o 5 años, ¿verdad? Hay un lapso que nos contarás ahora, pero que difícil versus tal vez como uno viene proyectando siempre en la vida estas expectativas, quiero ser madre, ahora ya, y quedo embarazada y continúa con la vida y no es así. No. Y tal vez para esas personas que nos escuchan, que están contemplando la adopción como alternativa, ¿verdad? Para formar una familia. Quisiera hablar un poco de cómo fue el inicio de ese proceso, como primeros pasos.
Pero yo sé que hay que pasar por unos ciertos estudios en el hogar, ciertas inversiones, antes para poder comenzar a registrarse. ¿Cómo fue? Si nos puedes hablar un poco de ese proceso al comienzo. Claro que sí. Pues mira, para que tengan una idea, el proceso, es bien importante lo siguiente, el proceso de adopción tiene muchas áreas que la gente no conoce. Y es que no es un solo proceso, son varios. Todo proceso en cada lugar tiene sus requisitos. O sea, y le voy a decir, yo más o menos los tengo en mi mente y los anoté para yo tener, ¿verdad? Una idea clara de lo que pasamos, ¿verdad? Que fue hace tiempo ya. Pero primero decidimos el proceso internacional, no el local de Puerto Rico, aunque luego entramos al proceso de Puerto Rico. No decidimos el local por las malas informaciones que teníamos de Puerto Rico. O sea, decían, aquí las cosas son horribles, aquí te vas a tardar mucho, eso no funciona, el gobierno no te va a dar la información correcta, te van a mentir. Entonces, después de uno escuchar más cosas negativas que las positivas, pues decidimos no empezar en Puerto Rico la primera opción de adopción. Sin embargo, como teníamos que buscar cada proceso de adopción, te requiere lo que llaman un home study, un estudio de tu hogar, la parte desde tu parte personal, tu parte familiar, la parte social y la parte económica. Se adentran en tu hogar hasta el más mínimo detalle. Y para cada proceso, no importa si es internacional, si es local, si quieres ser una familia de ser foster para niños que vengan en ese proceso, pero que tú no los vayas a adoptar, sino que tú seas como una transición. Si quieres hacer una adopción independiente con algún agente que se dedique a hacer adopciones independientes, que también existe. Si quieres hacer una adopción doméstica, o si quieres, hay una que se da ahora, esa yo no la hice, pero hay una adopción de embriones. En aquel entonces eso no era tan común, ahora sí es común. Sí, la compañera Mónica que estuvo la semana pasada nos dijo que una de las alternativas que te dan cuando tú fertilizas tus óvulos es que los que no utilices los dones a otra familia que tal vez no pueda tener óvulos o esperma para fertilizar un óvulo. Correcto. Eso es correcto. Y eso pues es más ahora. Yo creo que el auge ha sido en los últimos 4 años quizás. Yo no lo conocí tanto cuando comencé en el 2012 el proceso. Así que entonces en ese proceso de tener un home study, ¿verdad? De hacer ese estudio del hogar que tiene que ser con una trabajadora social, no puede ser con un psicólogo, tiene que ser con una trabajadora social local, pero que también en el caso de la parte internacional, que tenga licencia y experiencia para hacerlo para internacional, ¿ok? Wow. Porque es bien importante que sea reconocida y que tenga todas las licencias que ellas, ¿verdad?, les requieren en su profesión. El costo es diferente a alguien que tiene las licencias para certificar internacional. Sí, tienes que tener otras cosas y un conocimiento, porque los países, y eso no lo sabíamos, lo averiguamos después, ellos tienen unos formatos que tú tienes que seguir. Si tú no sigues esos formatos, tu documentación no va a servir. O sea, que no solamente es la parte de tú redactar un informe, a lo mejor lo aprendí en la universidad, lo voy a redactar, no, tú tienes que seguir las reglas de ese país y conocerlas para que esa adopción pues tenga futuro. Así que hicimos simultáneamente un acercamiento a Hogar Cuna San Cristóbal. Okay. En Caguas. En aquel entonces conocimos a una de las trabajadoras sociales de allí y ella nos fue llevando porque ella hacía estudios sociales para gente de allí como para gente que quería adoptar internacionalmente. Así fue que llegamos hasta ella. Un ser humano extraordinario. Nos hizo el primer estudio para Colombia. Ese fue nuestro primer país de adopción. Entonces, ella estuvo en casa y ahí fue la primera experiencia. Y no solamente es el estudio social, tú tienes que hacer un background check con la policía de que tú no eres un ofensor sexual. Eso es un registro aparte del que uno busca. En la policía tienes uno y en el departamento de la familia tienes otro. Porque la policía puede ser que salga un registro, pero en Puerto Rico, en el departamento de la familia, tiene que haber otro que diga que tú nunca has sido acusado ni registrado como un ofensor sexual. Así que esas dos cosas son bien importantes. En el área local te piden
certificado de matrimonio, que mucha gente dice que si tú eres madre soltera sí puedes adoptar. Bueno, sí hay opciones para todos. Lo que pasa es que no en todos sitios van a aceptar personas del mismo sexo para adopción, como tampoco van a aceptar madres solteras para adopción. Esos requisitos tú los preguntas al principio, donde quiera que te dirijas, si eso lo aceptan, para que tú sepas y no pierdas el tiempo. Así que entonces ella nos ayudó al estudio social, pero todos los otros trámites de registro demográfico, de ofensores sexuales, de esto, de lo otro, de los bancos, de las 1000 cartas de recomendación, todo eso uno lo hace por su cuenta con otras personas. No, la trabajadora social se dedica a hacerte el estudio. Ella te cobra una cantidad, aproximadamente $2,500 por hacerte ese estudio del hogar. En Puerto Rico, la adopción no tiene costo nada más que la parte legal. La adopción en Puerto Rico, básicamente, el Departamento de la Familia, pudiera decirse, no es gratis porque tienes que pagar el estudio del hogar, pero también tienes que pagar fees legales, esos gastos y lo que sea, otros gastos misceláneos que pueden venir, pero jamás se compara con los gastos, hablando de internacionalmente, y estoy hablando internacional, todo lo que es fuera de Estados Unidos. Está la parte de Estados Unidos, que entonces igualmente te requiere un estudio del hogar, pero depende de la agencia, el costo. Tú tienes que ver cuál es el costo y si ellos aceptan gente de Puerto Rico, porque no el hecho de que tú quieras adoptar de Estados Unidos significa que te van a aceptar todo lo de aquí con la trabajadora social de aquí. O sea, por ejemplo, yo tuve que, para dar un ejemplo, uno de los requisitos para la adopción de Estados Unidos, pues yo tuve que tirarme a hacer una inspección de bomberos. Y tú dices, pero ¿y por qué yo necesito una inspección de bomberos? Bueno, porque Estados Unidos se requiere, y como se requiere allá, se requiere acá. Y me tuve que tirar a Plaza del Mercado de Río Piedras a buscarme allí en el departamento de bomberos de Río Piedras, trabajar todo esto, hacerle este cuento a todos ellos allí para que me asignaran una persona que estuviera de acuerdo en ir a casa a hacer una inspección y me redactara una carta. Wow. O sea, y eso es algo que aquí no se hace. O sea, que entonces ellos no sabrían mucho el proceso, ni qué poner, ni qué hacer. O sea, que tienes que guiarlo. O pedir un formulario. Tú dices, pues mira, agencia X, por favor, dame un formulario que tú tengas, que llenen los bomberos. Y te dan el formulario, tú vas con el formulario, lo enseñas y entonces ellos te lo... Quiero algo similar a esto. O me llenas esto. Y me lo certifica. Wow. Así que son, ¿verdad?, requisitos de acuerdo a las agencias. ¿Quién te iba orientando hacia Yo misma iba caminando. Las piedras del camino. Las piedras del camino. Entonces, claro, ¿verdad? Es un proceso fuerte. Por otra parte, también tengo que aclarar que en esa parte internacional hubo un proceso que lo pasé mucho. Esa parte, Colombia fue el primero. Y para que tengan una idea, yo tuve más o menos entre 10 a 12 intentos de adopción en general para lograr un solo niño. Y entonces el foster del niño que luego perdí. Pero entonces, ¿verdad? Volviendo a la parte de Colombia, fue el primer programa. Se cerró a los 10 años porque el gobierno de Colombia... que esto fue un milagro de Dios porque fue que estábamos en el programa, mi esposo viajaba mucho a Latinoamérica y estando en Colombia se enteró, él allá, que iban a cerrar el programa porque el país decidió que ellos iban a verificar sus reglas en cómo estaban dando los niños en adopción internacionalmente y que iban a cerrar el programa temporariamente y que no sabían cuándo lo iban a abrir. Así que a los 10 meses... mi esposo y yo tomamos la decisión de irnos del programa de Colombia. Entonces, ya llevaban 10 meses. 10 meses. 10 meses llenando los formularios, pagando lo que tuvieran que pagar para decidir que después de 10 meses allá. Y de todo, ya no. Ya no. Entonces, en la desesperación, ¿verdad? Porque entonces aquí entran las emociones. Es bien importante que sepan que toda aquella persona que está en un proceso de adopción o de tener hijos que no puede tener, entra en un proceso emocional bien comprometido. Eso lo que significa es que tú estás tan desesperado que tú a veces tomas las decisiones equivocadas. No porque los lugares necesariamente sean malos, pero a lo mejor no son los lugares que te convienen. Pues entonces ahí vino el segundo lugar. El segundo lugar, Polonia. Se hizo Polonia a través de una agencia en Estados Unidos que se especializaban en adopciones internacionales a través de Estados Unidos. Me uní a un grupo en Facebook
al día de hoy todavía tengo amistades de ahí. Y ahí ese proceso aprendí muchísimo, porque si el de Colombia era extenso, este era mucho más extenso. Aquí había que preparar 2 dossier. Eso era básicamente que cada documento tú tenías que traducirlo al inglés. Ay, y luego tenías que apostillarlo. Eso es un proceso que se hace a través del Departamento de Estado. Yo me conseguí un esposo de una amiga mía, abogado, y él me ayudó por una cena. Lo saqué a cada cena a comer porque no me quería cobrar. Y él me ayudó a notarizar cada uno de esos documentos, una traductora a traducir cada uno de los documentos necesarios para eso. Y luego me fui al Departamento de Estado en San Juan a sentarme en una silla para hablar con una señora que muy amablemente me ayudó y me enseñó lo que era apostillar documentos, que yo no sabía lo que era eso. Y entonces preparé 2 documentos de dos paquetes, no son documentos, 2 paquetes con todos los requisitos que me pidió la agencia de Estados Unidos para hacer la adopción en Polonia. Quería hacer un hincapié ahí, cuando hablaste que te uniste al grupo de Facebook y que todavía mantienes amistades, lo importante que son los grupos de apoyo en esos procesos, compartir con otros padres que estén pasando por procesos similares, que creo que tiene gran valor, tú después nos dirás, pero el poder ventilar con alguien que esté pasando por un proceso similar, aunque no todos son iguales, claro, tiene creo que mucho valor para una persona que esté pasando por un proceso de adopción, más allá de obviamente esas ayudas psicológicas, claro. Porque es un proceso que te pone bien, bien vulnerable. Es vital. Yo mirando hacia atrás tengo que decir que esa parte para cualquier persona que quiera entrar en este proceso es vital, que usted busque apoyo. Y más con personas que están en esos procesos o que han participado en ese proceso de adopción, porque se puede identificar con uno. El que no ha pasado por eso es bien difícil identificarse. Así que esa parte, en ese caso con esa agencia, eran americanos, pero pues pude hacer ciertas, ¿verdad?, cositas con ellos sencillas, porque yo tampoco sabía cómo hacerlo, ¿verdad? Era todo baby steps, un paso a la vez. Pero entonces completamos el proceso con ellos. Ahí lo que pasa es que comenzamos un proceso para pedir niños de 0 a 3 años. Ya entonces el problema que teníamos era otro. Estábamos avanzando en edad, mi esposo y yo. Estamos hablando que ya teníamos sobre 40 años los dos. Entonces empiezan a decirte, en este país tienes que tener tal edad para poder adoptar niños de 0 a 5, después de 6 a 10, después de 12 a 17. Y entonces ahí empiezan los problemas, porque empieza tu desesperación por el tiempo que pasa y no pasa nada. Más entonces todos los requisitos que te piden. Simultáneamente, mientras estamos trabajando en Polonia con eso y trabajando yo empecé a coger unas clases de polaco. Yo empecé a aprender polaco. Wow. Porque decía, ¿cómo este niño me va a ver a mí si yo no sé hablar nada? Por lo menos las palabras básicas. Así que literalmente tengo que decirles que ese idioma está bien difícil. Pero yo empecé a aprender polaco con Rosetta Stone. Y a mí me encantan los idiomas, así que por lo menos esa parte, pero realmente se me hizo bien difícil. Dicen que después de viejo es difícil aprender un idioma, yo creo que sí. Entonces, y más ese, que no se parece en nada, en inglés, ni español, ni a portugués, no se parece en nada al nuestro. Así que eso es algo, ¿verdad? Cositas que pasan, que uno se ríe de ellas, pero... Y aún sin saber, o sea, y sin tener la seguridad, ¿verdad? La seguridad. Empezaste a hacer todo esto para conectar con este bebé que llegara. Y como todo, y sin saber, y luego, ¿verdad? Expectativas, uno siempre esperando, y me imagino luego... Sí, no, esas cosas que uno pues no sabe, y realmente ese proceso de Polonia se cancela. Y voy a darle aquí un fast forward hacia adelante, ¿verdad? Se cancela simplemente porque ellos no subieron la edad, ya iban por 8 años. Y yo le dije, para aceptar un niño de 8 años de Polonia, lo cojo de Puerto Rico, de 8 años. Entonces ya me estás haciendo un cuento, ya yo me estoy haciendo experta más en el tema, y ya tú no me vas a hacer este cuento de que tú me vas a dar un niño de 8 años cuando tú sabes que desde el principio esa nada era la razón. Entonces empezaron a decir que el gobierno empezó a cambiar las cosas, así que nos salimos de Polonia. Luego de tener todas esas cosas hechas, haber terminado... Y luego de haber... tal vez te costó a ti una cena, ¿verdad? Con los documentos, pero volvemos a recalcar que
pagaste los documentos requeridos para este país. Y perdimos dinero porque ellos te exigían dinero. En este caso, la agencia nos exigió $6,200 y fueron los primeros $6,200 por el zafacón perdidos porque no te devolvían nada. Esto era $6,200 para comenzar el proceso, para participar. Para comenzar el proceso y un upfront. Wow. Usualmente las adopciones internacionales te pueden costar un niño de $25,000 a $30,000. Hay unas que pueden llegar a $35,000. Mientras si adoptas un segundo, te dan un poquito de descuento, y si adoptas un tercero y un cuarto, pues el descuento es mayor aún para que te lleves hermanos. Porque muchos de estos países quieren sacar afuera a los niños que tienen problemas físicos, problemas vamos a decir, condiciones de salud bien severas. Otros tienen unos hermanos juntos, no necesariamente tienen condiciones, pero son hermanos, y entonces ¿quién quiere adoptar hermanos? Nosotros dijimos que sí, que queríamos hermanos, llegamos a poner que queríamos 2, ¿verdad? No me tiré la maroma de si quiero 4, pero sí pusimos queremos 2, si se da. Así que sí nos abrimos a la opción de tener hermanos, pero ni así. Así que entonces nos salimos de ahí, perdimos el dinero, nos viramos, nos limpiamos las lágrimas, seguimos caminando. Y entonces aquí en Puerto Rico, en ese programa especial con Cuna, en aquel entonces, tuvimos 2 experiencias de adopción locales. Una fue con un niño que vivía allí, pero el niño simplemente no hizo una conexión porque el niño había sido puesto en una cuna, en una negligencia con otro niño que tenía autismo, y entonces el niño no había desarrollado físicamente muchas cosas, y realmente el niño tenía problemas para hacer el attachment, ¿verdad? Ese apego, lo que le llaman el apego. Él no sabía recibir amor. Era entonces, como un emotional reactive disorder. Era así, entonces con Pedro como que podía, conmigo no podía, entonces también tú no sabes los traumas. Así que esa adopción se cayó también. Luego tuvimos una posible adopción con una entrega voluntaria. Esta mamá dio a luz en el parking del hospital. Y simplemente el bebé estuvo como 5 minutos sin oxígeno, la cogieron, era una niña, una bebé, y no las ofrecieron, lo consideramos también, pero en el fin de semana, cosas que pasan, y uno se ríe ahora mirando para atrás, bueno, Dios tiene cosas por algún propósito. Teníamos una reunión ese viernes con el abogado de la agencia, pero le dio chikungunya. No sé si recuerdan, una enfermedad que daba de un mosquito que te picaba, le dio chikungunya, y el abogado pues canceló la reunión. En el fin de semana, como pasan las cosas en nuestro hermoso país de Puerto Rico, llamaron del hospital a la casa de la niña para hablar con la niña y notificar unas cosas de la bebé, y los abuelos cogieron el teléfono, y los abuelos no sabían que ella había dado a luz y que tenía un bebé, así que los abuelos reclamaron la bebé inmediatamente al hogar, y se cancela la entrega voluntaria de la niña. Así que entonces, ¿verdad? Al final del día, tú quieres en tu yo interno, tú quieres que ese niño o esa niña se quede con su familia, porque no hay un lazo más grande que tu familia. Pero entonces te rompe el corazón, porque tú sabes que para tú poder ser madre, tú dependes de que alguien renuncie a su deseo de ser madre. Wow. Y tú y Pedro, ¿cómo estaban en esos momentos? Devastados, llorando. Yo las lágrimas, podía recoger un balde de lágrimas, porque fue bien difícil. Esas partes corridas una detrás de las otras nos afectó mucho como familia. ¿Nunca hubo rencor entre alguno de ustedes dentro del proceso? No, estábamos preguntándonos ya en este punto si esto era algo que deberíamos perseguir. O parar y decir, esto no es para nosotros, Dios no quiere que hagamos esto. Entonces empezamos a cuestionar. Entonces es difícil cuando tú cuestionas, pero tú no puedes cuestionar a Dios, porque Dios es omnipotente y tú no puedes cuestionar su plan. Su plan era otro, pero es que en ese momento no veíamos el plan. Yo veo el plan de él hoy, pero no lo veía en ese entonces. Claro, sí. Así que uno nunca lo ve, pero entonces te sirve para tú, pues, digo, aquí ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a levantar, nos vamos a secar las lágrimas. ¿Cuál es el próximo paso? Continuamos con esta trabajadora social, nos fuimos del hogar, de ese lugar, no quisimos establecer más ningún tipo de relación allí. En ese proceso entre esa parte de Puerto Rico, que quiero especificar algo.
el Hogar Cuna San Cristóbal de San Juan, el Hogar Cuna San Cristóbal de Cagua, el Hogar Niñito de Jesús, el Hogar... Todos ellos son independientes. Lo que pasa es que algunos tienen adopción, otros no. Y unos tienen la adopción a través del Departamento de la Familia. Tú tienes que llenar unos requisitos con el Departamento de la Familia. Si yo quiero hoy adoptar un niño con el Departamento de la Familia, yo tengo que cumplir con el estudio social, la papelería, toda esta cuestión que te piden, tus estados financieros, todo el listado que ellos te dan, que te lo proveen ellos, en el website está. Del Departamento de la Familia. Ellos te dan todo lo que ellos necesitan. Tú te puedes conseguir, depende de la región que tú eres. Yo era región San Juan. Si tú vives en Ponce, pues tienes que buscarte la región de Ponce. Si tú eres de Mayagüez, la región de Mayagüez. Y entonces tú haces tu diligencia de buscar cuáles son los requisitos. Pero si tú quieres adoptar con uno de estos hogares, tú tienes que pasar por el proceso del Departamento de la Familia. Tú no puedes llegar ahí y decir, yo quiero adoptar, aquí hay 10 nenes, no, yo quiero ese, o yo quiero aquel. No, tú tampoco tienes acceso a los niños, no los puedes ver. A ti te dicen, hay un niño o una niña disponible. A ti no te dicen cómo es el niño. Sí te pueden presentar un caso y decirte, este niño tiene estas posibles condiciones, A, B, C, D, E. Pero tú no tienes acceso necesariamente a conocer al niño hasta que te hacen una presentación del niño que el departamento finalmente te escoge a ti como familia, el que ellos te van a presentar. ¿Y ese disclosure lo hacen siempre o el proceso depende del hogar? Que te dice, puede tener tales condiciones, tiene tal edad. Sí, en el Hogar Cuna San Cristóbal, que es, y hablo de él porque es el que conozco, ¿verdad? Puedo hablar de muchos otros, pero el que conocí de cerca fue ese. Ellos te hacen, tú pasas por el proceso de las entrevistas, tienes que coger cursos, tienes que coger clases, igual con la adopción internacional, tienes que coger clases online. O sea, tú tienes que pasar un montón de requisitos y al final del día, tu profile va a familia, al Departamento de la Familia, y aunque tu récord lo tengan en Cuna San Cristóbal, esos niños de cuna no todos están disponibles para adopción. Algunos están simplemente ahí pasajeramente en lo que le hacen la reunificación con su familia, sino entonces te quedas como recurso del hogar, pero entonces a lo mejor te machean te parean, como le dicen ellos, te parean con un niño del Departamento de la Familia, aunque tengas un récord allí en cuna. ¿Y hay alguna transparencia respecto a cómo ellos hacen esa selección o cómo te parean? Nada, no. Es un proceso ciego. Tú entregas todo y empiezas a rezar. Que te llamen. Si te preguntan, o sea, cuál es el range de edad que tú quieres. ¿Quieres nena? ¿Quieres nene? Pero llegó un punto que nosotros al principio, sí, un nene, una nena. Pero después era lo que sea, claro. Lo que venga, desea blanco, oscurito, ¿verdad? Te hacían esas preguntas y tú decías, yo quiero que sea latino, se parezca a mi esposo y yo no quiero, le dije al final del día, después dije chino, negro, como tú lo quieras, no importa, porque ya no me importaba, ¿verdad? Pero al principio tú dices, bueno, que se parezca a nosotros, porque si me das un nene de rubio de ojos azules, pues mi esposo y yo no tenemos cara de que somos americanos, y entonces va a ser bien difícil tú decir que ese hijo es tuyo, ¿verdad? Tú también quieres, pensando hacia el futuro, proteger la identidad de ese niño o niña y quieres proteger la autoestima. Claro. Y eso es parte también del proceso de adopción, que eso está todo metido ahí adentro, ¿verdad? Entrelazado ahí. Así que realmente pues intentamos llenamos todos los papeles, nos convencieron para entrar entonces en REVA. Pero ¿qué pasa? Que al haber hecho un proceso en Colombia en el 2012 y ya habernos retirado del 2012, ya teníamos que hacer una actualización de los documentos. Porque vencían. Claro. No es que tú los entregas y sirven por 1000 años. Entonces, pues pasaron ciertas cosas y aquí tratamos de adopción independiente, buscamos un agente y empezamos a dar bandazos peor que al principio. Estábamos como una bolita ping-pong por todas partes porque algo se va a dar. Y entre un agente, REVA es el Departamento de la Familia, donde está el listado tuyo con tu nombre y el de tu esposo, con tu récord, con toda tu información. Ellos te asignan un trabajador social. Ese trabajador social viene a tu casa y te hace un estudio social nuevo, diferente al que me hizo la de cuna con Colombia, porque ya no es Colombia, ahora es Puerto Rico. Y en Puerto Rico es diferente. Así que ahí entonces también entramos en el proceso de hacer otro estudio social aparte. Y estos son otros gastos. Esto es adicional.
diferente. Y también, ¿verdad? Otro de los requisitos, bien importante esto, cuando tú entras en este proceso, ya te estoy hablando que estoy avanzando para el 2014. En el 2014 comenzamos entonces la adopción doméstica. O sea, entre todo lo que disparamos para todas partes, nos dirigimos a hacer adopción doméstica en Estados Unidos. Uh-huh. Ya eso era directo. Y ahí fue por una persona que trabajaba conmigo en la casa de corretaje, que me hizo un acercamiento, me dijo, ¿cómo va tu proceso de adopción? Y yo le dije, horrible. En 2 años nos ha pasado todo esto. Y él me dijo, no te rindas. Yo, no, vamos a salir. Y él me dice, no te salgas. Habla con mi esposa primero. Ya él había tenido una adopción exitosa. Él acababa de llegar con su primera hija adoptada de Estados Unidos. Y ahí entonces comienza otro proceso de adopción, ya otro proceso, y digo proceso porque entonces el estudio social que me hizo para Reba en Puerto Rico, ese no iba a funcionar. Tenías que hacer uno nuevo. Wow. Y tenía que ser con la trabajadora social de la agencia doméstica de Estados Unidos. ¿Tenía una trabajadora social en Puerto Rico? Que venía, no, ella era americana, en Texas, y ella entonces trabajaba allá, pero esta pareja de personas que eran los dueños de esa agencia se dedicaban a hacer adopciones en Puerto Rico nada más, porque tenían aquí mucho demanda. Hicieron más de 100 adopciones aquí. Wow. O sea, aquí, con papás de aquí, allá. En Texas, porque entonces aquí cambiamos la perspectiva. La agencia, a pesar de nuestra edad, nos aceptaba adoptar un infante, un bebé. Y es la primera vez que Pedro y yo tenemos la opción de poder adoptar un bebé. Wow. Mientras está corriendo ese proceso, porque entonces volvemos otra vez mi esposo y yo a hablar, dijimos, esta va a ser nuestra última oportunidad. Si esto no sale, nos quitamos. Pero no sabíamos que luego que hicimos todo el proceso del papeleo, esto fue 2014. En el 2014 yo perdí mi empleo de 20 años en la industria. No lo perdí porque me votaron, sino lo perdí porque me enfermé por la crisis económica de Puerto Rico. Tuvimos unas situaciones bien delicadas en el trabajo y empezó a subirme la presión arterial por las nubes. Y yo tuve que tomar la decisión de irme. Uh-huh. Luego de 20 años, pues yo no había perdido mi trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Mi esposo era entonces la cabeza y mi esposo pierde el trabajo después de 27 años de laborar. Y una de las condiciones para adoptar es que tienes que tener empleo. Y entonces ahí dije, ahora sí que esto se puso bueno, porque entonces simplemente, si creías que no se podía poner peor, sí se puso peor. Siempre se pone y entonces, pero tomamos una decisión y es donde la mano misericordiosa de Dios entró. Mi esposo y yo decidimos, cuando nos quedamos sin empleo, ir a ser voluntarios a un hogar de niños maltratados en Aguas Buenas. Aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico. Y estando en ese lugar, dando servicio gratis, porque no cobrábamos un peso, dando, ¿verdad? El servicio de tutoría. Uh-huh. Ahí yo conocí demasiado lo que es el maltrato a los niños. Lo conocí bien cerca. Me partía el corazón. Sí. Allí conocimos el que luego estuvo en nuestro hogar, que fue, lo tratamos de adoptar. Y antes de llegar a ese punto de tener esa experiencia con él, que fue la última que tuvimos en el trayecto de adopción, antes de eso, pues entonces logramos conseguir en el 2016. Seguían con el proceso. Seguíamos con el proceso de Texas. En Estados Unidos. Ahora es de Texas. Nos salimos el de aquí y el de allá. Y entonces, en el 2016, en marzo yo conseguí un trabajo. Y en abril Pedro consiguió un trabajo. Y eso para mí me voló la cabeza porque no teníamos la adopción y de repente los dos no teníamos trabajo y de repente tenemos trabajo, ¿verdad? No eran los trabajos que queríamos. Pero nos vamos a decir, lo vamos a aceptar porque necesitamos el trabajo. No importa dónde es. Y ahí en junio 30 llega la llamada de Mateo. Wow. Y entonces empezamos, ¿verdad? Ahí entonces es la historia de la llegada final de él.
De Mateo. ¿Y qué sintieron cuando recibieron esa llamada? ¿Qué sintieron? Si recuerdas qué fue lo primero que se dijeron. Yo quiero saberles de dónde estaban. Yo estaba trabajando en la oficina, pero ese día mi jefe no estaba en la oficina. Y cuando yo estaba con un cliente en línea y yo veo mi celular y yo veo la trabajadora social, yo sabía que ella me estaba llamando por algún tipo de pareo, porque ella no me llamaba. Me dice, hasta que yo no te llame, tú sabes cuando esa llamada entre, tú sabes para lo que es. Y cuando yo vi esa llamada, había un muchacho que trabajaba al lado mío y él sabía que yo estaba en el proceso de adopción. Y yo le dije, coge la llamada, voy ahora. Entonces él cogió y le dijo, mira, ya te llama ahora. Y yo tratando de engancharle al cliente, le tuve que pedir disculpas porque yo perdí todo conocimiento, el hilo, yo me volví loca. Y entonces literalmente enganché, corrí a la oficina de mi jefe, cerré la puerta, dejé la luz apagada y cuando yo llamé a la trabajadora social y me dice, we have a boy. Oh, Dios mío. Nació yo. ¿Cuándo nació? Me dice el lunes. Esto fue un jueves, 30 de junio. Para los pelos. Lunes 27 nació. A las 48 horas, papá y mamá firmaron porque allá son 48 horas que tienes que firmar la renuncia a la patria potestad. O sea, los padres de este biológicos renuncian sus derechos, pero se tienen que quedar 48 horas. Son 48 horas que tienes y después, una vez firmas, no puedes echarte para atrás. Entonces, lo bueno fue que ella no me llamó el lunes. Si me hubiera llamado el lunes, hubiera estado hospitalizada en un ataque de nervios. 48 horas de sufrimiento e incertidumbre. Imagínate, ¿no? Lo tuvo mi trabajadora social. Una trabajadora social del hospital la llama a ella y le dice, estoy buscando unos papás cristianos para este bebé. Ay, y entonces ahí viene el próximo testimonio más grande del mundo, que fue que cuando ella me llama y me da la noticia, obviamente Pedro no está conmigo, y esto es, ¿verdad? Una parte, yo le había prometido a Dios en una de mis 1000 oraciones que si yo tenía un hijo y él me daba un hijo, yo le iba a poner un nombre bíblico. Cuando ella me llama y me dice lo del bebé, yo le dije, me dice, nació el lunes, y yo, wow, ¿y cómo tiene nombre? Porque usualmente estos niños no necesariamente tienen nombre. Me dice, sí, se llama James David. Y James es Santiago. Cuando yo escuché que él se llamaba Santiago David, yo sabía que este era el niño. Porque ya yo le había prometido que le iba a poner un nombre bíblico. Él ya vino con un nombre bíblico, ¿verdad? Lo que pasa era que James David Jiménez, pues no era como que el nombre que mi esposo y yo, como que dijo, espérate, aquí hay algo que tenemos que acomodar un poco. Pero entonces a brincar, yo brinqué, lloré, salté, grité. Le dije que sí, sin hablar con Pedro. O sea, yo era todo un 8. Yo empecé a temblar, yo empecé a llorar. O sea, era si hubiera habido una cámara, hubiera sido bien chévere volverla a ver. Entonces llamo a mi esposo, porque él me dice, llámate a Pedro. Pero entonces llamándolo, no cogí el teléfono. Y digo, te llamo para atrás, déjame a este hombre. Y entonces le empiezo a llamar. Y él, no sé de qué parking, estaba saliendo de un cliente. Me llama, ¿qué pasó? Me llamó Sharon. Sharon era la trabajadora social. Y aquel hombre empezó a gritar en el parking, ¿verdad? Mira, me da calor, me da emoción, porque ese fue el 30 de junio 2016. Fue el día más feliz de mi vida, ese día. Y entonces, pues, Mateo había nacido a las 33, 34 semanas. Prematuro. Okay. Iba a estar hospitalizado y no se sabía exactamente cuánto, entonces no podíamos viajar hasta que no lo dieran de alta. No te permitían estar en el hospital con él. ¿Y sus padres biológicos? No, ya no estaban. O sea, ellos lo dejaron en el hospital. Ella dio a luz y lo dejó en el hospital. Sí se mantuvo en comunicación con su trabajadora social. Era una señora mexicana. Me parecía una abuelita y ella, yo la conocí. Cuando busqué a Mateo, la conocí en el hospital. Yo creo que ella sí tenía comunicación con su trabajadora social. Y siendo Mateo es mitad hispano, mitad americano, yo creo que siendo hispana, ella quería que Mateo tuviera, asegurarse que íbamos a llegar a buscarlo. Y ella tenía otros 5 hijos, y la casa llena. Y en ese momento fue el acto de amor más grande, ¿verdad? Yo toda mi vida le agradeceré
el acto de amor más grande que ella tuvo que hacer para dar a luz un bebé y dejarlo en el hospital. Para yo poder ser mamá, ¿verdad? Que es ese desprendimiento, ese amor. Como dijiste ahorita, la renuncia de una madre para convertirte tú en sabiendo otra madre. Que... Ay. Como... yo dije... Sí, es que es una historia fuerte. Sabiendo que otro le va a poder dar más de lo que tú le puedes dar. Exactamente, que otro le va a poder dar mejor vida, mejor calidad de lo que uno... Y eso es un acto también de valentía. La realidad, ¿verdad? No... siempre hemos pensado que esta personita que venga va a ser... Pero hay veces que uno también tiene que conocer sus limitaciones y hasta dónde uno llega. Eso es un acto también de valentía, lo que ella de cierta forma hace. Y ellos lo escribieron. Ellos lo escribieron en la solicitud, que ellos te dan una solicitud con información de ellos y ellos escriben. Y ellos dicen que es el acto de amor más grande que en su corazón han tenido que tomar la decisión de hacer. O sea, que también, ¿verdad? El proceso de adopción también incluye una parte de una gente que sí sufre. Y no son todos, o sea, la gente piensa que estas madres... No, porque lo decidió tener y no lo abortó. Y lo decidió dar en amor para que le dieran un mejor futuro. Entonces... Eso es un acto de mucha valentía y de amor hacia ese niño, porque no me cabe la duda que ella tiene que pasarle por la mente la verdad de dónde estará su hijo y cómo estará. Cómo lo abrigarán, lo cuidarán todas las noches, o sea... yo lo sé, esto es de llorar, es como una película, yo lo sé. Iba a llorar y, o sea, de verdad a mí esto me conmueve mucho y pensar en eso, o sea, es un... Yo lo sé, y yo, a la gente me dice, ¿tú lo puedes contar? Y yo le dije, a veces lloro yo, es que yo he llorado tanto y tanto a través de mi vida que ya, ¿verdad? Yo me he puesto un poquito más fuertecita cuando cuento la historia, porque pues una parte bien, es mía, es mi historia y mucha gente no conoce tantos detalles de esta historia. Entonces es bueno que la gente sepa porque hay mucho desconocimiento. Definitivo. Y como bien dijiste, que las piedras en el camino, ¿verdad? Van a existir, no rendirse. Y yo creo que ayuda mucho el saber que dentro del proceso va a haber piedras. Pues yo creo que todos los hay, pero todo fue el outcome deseado. Después de mucho dolor, pero fue el outcome deseado y perseverancia, que esa característica es bien marcada de Vanessa, y yo creo que eso también fue una de las fortalezas que tal vez lo llegó a persistir en el proceso. Sí, muchas parejas se hubiesen quitado. Yo creo que al segundo, tercer intento, ¿verdad? Digo segundo, tercer, pero muchas parejas se hubiesen quitado, por eso te pregunté los desafíos y los desafíos entre matrimonio también, ¿verdad? Esta parte de tal vez empezar a lo mejor, como dijiste, tu esposo a lo mejor si hubiese podido tener un hijo biológico, tú no, estas partes de a lo mejor de crear un poco de rencor, estamos aquí por tu culpa que no es lo apropiado ni lo correcto. Claro, ¿no? Como dijeron, desde el principio tenían bien claro que estaban en ese barco juntos. Pero al final del día somos humanos, donde las emociones nos arropan y pues podemos decir cosas o sentir cosas como esas. Y también ser parte del proceso. Y antes de Mateo, en la agencia, ¿verdad? Quería llegar ya al final para que tengan una idea del recorrido, pero hubo dos propuestas de esa misma agencia que se cancelaron. Una nos llamaron el 31 de diciembre y al día siguiente nos llamaron que la mamá se arrepintió. Y al cabo del tiempo nos enteramos que lo acabó de entregar finalmente. Entonces, esa sí la pasamos duro porque fue en Navidad con la familia. Nosotros ya llegábamos al punto que no vamos a decir nada para que nadie nos felicite y nadie nos pregunte nada, ¿verdad? O sea, que entonces entras en otro terror, en otro trauma uno, ¿no? Así que tuvimos eso. Después tuvimos otra mamá que antes de Mateo, 6 meses antes de Mateo, pero era una cosa bien extraña. Ella quería tener un papá que tuviera canas. ¿Cómo? Sí, que tuviera canas, porque el pelo blanco. Y el profile, porque ellas podían ver las fotos de nosotros con nuestros profiles y todo, pero nosotros no necesariamente las podíamos ver a ella, y ella quería que su bebé tuviera un papá con canas. Eso te iba a preguntar en un momento dado de la conversación. Las familias que dan en adopción sí
pueden tener ciertos requirements de parte de yo quiero... de la agencia. Depende de la agencia. Puedes tener... Estas personas de Mateo sí querían tener una familia cristiana, papá y mamá, casados. Pero hay unos que te pueden decir, yo quiero una mamá soltera, yo quiero unos papás culturalmente interracial, ¿verdad? Que haya una mezcla de razas. Sí, tú puedes tener de todo. Esta muchacha era una muchacha joven, un embarazo no deseado, soltera. Yo quiero un papá con canas. Okay. ¿Y llegaron a saber por qué ella quería el papá con canas? Nunca me dieron esa explicación. Okay. Sí, pero son cosas que también, o sea, en el proceso, uno como sin saber, tú pensar que tú eres una persona, o sea, somos una pareja capaz de poderle dar, o sea, es frustrante. Eso no lo supe en el momento, lo supe después, porque en el momento ¿estarías dispuesta? Esta fue la pregunta, esto es una llamada, ¿estarías dispuesta a aceptar una adopción de un niño de raza negra? Mi respuesta, sí. Ok, te dejo saber. ¿Ya? Entonces yo me entero como de esto luego. Tienes closure a lo que voy, como no que no tienes closure de estos pequeños procesos. ¿Sabes de quién, de dónde estarías dispuesta? Que venga lo que venga, vamos a ver qué viene, ¿verdad? ¿Y en qué momento del proceso, y te lo pregunto pues también, ¿verdad? Yo aquí entrando un poquito en la parte de control de todo, te dicen, o sea, el background, por ejemplo, genético de condiciones, predisposiciones, de condiciones que pueda venir este bebé. ¿Te lo dicen en qué momento del proceso? Sí, en Puerto Rico, para las de Puerto Rico, te hacen una presentación y te dan información que ellos tienen, récord. Y te dan un poco de información y de acuerdo a esa información tú decides y escoges. Okay. Acá era, te decimos... Y entonces tú pasas al proceso. Claro, cuando pasa lo de Mateo, que entonces intento, porque entonces ahí viene la próxima alternativa de coger la adopción del niño donde estábamos haciendo la actividad voluntaria. Ya ahí no era presentarte al niño porque ya conocías al niño. Ahí entonces era como que vas a hacer como un foster home donde temporariamente el niño va a estar en tu hogar y cuando estén listos para la adopción, pues es posible que haya un pareo con ustedes. No se lo garantizamos, es posible. Entonces ahí no te presentan el niño ni te dicen nada porque ya tú lo sabes. Pero en el proceso regular, tanto con agencia, la experiencia, la parte doméstica en Estados Unidos, como esa parte de Puerto Rico, cuando nos hicieron la presentación en Hogar Cuna San Cristóbal, de los dos casos, pues te presentan el caso. En Hogar Cuna no te daban fotos ni te dejaban ver hasta que tú no aceptaras el referido. Igualmente en Estados Unidos tampoco cuando me llamaron por Mateo me enseñaron una foto. No, yo no vine a ver una foto de Mateo hasta los 5 o 6 días de haber dicho que sí. Que le pedí. Yo necesito ver una foto de mi hijo, por favor, tú puedes ir al hospital y retratarlo. Porque es que yo estoy aquí volviéndome loca, desesperada, yo quiero ver una foto. Y esa foto hasta el día de hoy yo la guardo, ¿verdad? Entonces ahí vinieron las próximas etapas, pero sí, hay un proceso. Okay. No, vas ciego y no ciego, ¿verdad? Tienes vista parcial, algo. Pero el que cree que puede entrar al proceso y pedir una lista de características físicas, emocionales, etcétera, mejor que no lo haga, porque va para una decepción bien grande. A menos de que tú tengas el dinero, entonces aquí es donde hablamos de dinero. La adopción en Estados Unidos nos costó $35,000, $36,000 en general, entre gastos de todo, más los viajes. Mateo David nos costó. Poder obtener, ¿verdad? La adopción de Mateo costó 35,000 más, entonces súmale los 6,800, 7,000 que habíamos perdido. Todo lo que habían perdido teníamos $54,000 ahorrados, trabajando duro, que no comprábamos ni un chicle, pero sí trabajamos duro y esos $54,000 se fueron. Y todavía no había empezado la aventura de la adopción. Te estoy hablando de simplemente conseguir que Mateo llegara a nuestra vida. Y después, ya ese es otro tema aparte, ¿verdad? Los retos, porque entonces los desafíos de la adopción no solamente es los del proceso de tú estar comprometido emocionalmente, viene el desafío del antes y el después. Y ese es bien importante que también la gente lo conozca, para que no entre ciego a un proceso sin saber lo que hay, como entré yo, ciega, hasta que fui descubriendo esos desafíos yo sola, con mi esposo, ¿verdad? Nosotros dos solos en ese mundo. Y esa parte, pues, es importante también darla a conocer.
Y luego que entonces tiene la noticia de que Mateo David va a ser parte de su familia, que ustedes dicen que sí, entonces tenían que esperar a que lo fueran dar de alta. Sí. Cuando les dicen que lo van a darle alta y ustedes van allá. Sí, viajamos. Nos tardamos en viajar un mes. Fuimos yo me acuerdo mucho porque el 24 de julio viajamos para buscar a nuestro bebé al hospital. Y el 25 de julio de 2016 conocemos a Mateo en el hospital por primera vez. Entramos al área de NICU, habían 40 bebés. Ver a Mateo por primera vez, todavía cierro los ojos y veo esa escena. Él tenía que sentarse en un car seat para que te lo pudieran entregar y tú te lo pudieras llevar. Nos dejaron quedarnos esa noche y él iba a permanecer una noche más en el hospital. Nos quedamos en el hotel del hospital con el bebé en el cuarto. Imagínate, nosotros sin saber nada, sabrás que no dormí nada esa noche mirándolo. Yo lo que hacía era mirarlo. Pero hay un testimonio, era un testimonio tras otro, ¿verdad? Asimismo como decidimos ponerle Mateo, porque dijimos, bueno, James David, Jiménez, Ortiz, o sea, esto no se oye bonito, mejor es ponerle un nombre bíblico, el primer nombre, pero le decidimos dejar David, porque ese fue el nombre que su papá y su mamá escogieron para él. Así que le dejamos el segundo nombre, pero el primer nombre entonces escogimos Mateo porque realmente este era nuestro regalo de Dios. Y ya que Dios nos había dado el David, que era escogido por él, pues yo tenía que tener en mi conciencia que el nombre que le íbamos a poner era un nombre bien significativo, yo cumpliendo con la promesa que yo le había hecho a Dios de que le íbamos a poner un nombre bíblico al nene. Así que le pusimos ese nombre y por lo menos llegamos al hospital. Pero algo que sí fue bien impactante para nosotros, por un mes Mateo recibía, él no podía tragar, no podía chupar. Tenía asma y tuvo problemas le dieron ese empuje para que comenzara su vida, respirara, etcétera, pero él pesó 4 libras y cuando yo llegué él pesaba 5, o sea que él había aumentado en un mes 1 libra. Y cuando nos dieron a Mateo, realmente las enfermeras no están autorizadas allí, nadie a coger bebé ni a hacer nada, simplemente coges el bebé, te pones tus guantes y ahí está la foto que le había compartido, que sale la mano de la enfermera, que la mano de la enfermera, para que tengan una idea, era casi del tamaño de parte del cuerpo de Mateo. Y entonces aparece allá con los guantes dándole biberón. Sí. El día que yo cogí a Mateo por primera vez en mis brazos, no lo pudimos poner en la cuna de vuelta porque él carecía de ese apego maternal. Con tan solo un mes uno dice, ¿cómo es posible? Ellos saben. Él carecía y cuando yo me pegué ese bebé no quería que lo soltáramos en ningún momento. Y yo viví con ese bebé. Yo creo que yo estuve en Texas esa semana entera. Creo que yo no hacía nada sino tener a Mateo enganchado o mi esposo, porque Pedro se portó como un general, porque él hacía lo que yo nunca vi un hombre hacer. Él lo hacía, así que... Y te lo iba a preguntar porque es bien, ¿verdad? Pensando, es bien triste un bebé en NICU, donde sus papás biológicos, pues, lo entregaron. ¿Quién cuidaba de ese bebé? O sea, ¿quién lo mimaba? ¿Quién le daba ese...? Las enfermeras. Y nosotros sabiendo ahora, pues, la importancia del apego, de cuando estas horas, de cuando te tienes que pegar a tu bebé, el cuerpo con cuerpo, piel con piel. Pero en NICU usualmente es bien limitado el acceso de los padres. Los padres, ahí no podía entrar nadie. No podía entrar nadie. Es bien limitado, pero still ese bebé tiene a su papá, a su mamá. Pero sabes que alguien llegó allí, no sabemos al día de hoy quién fue, un ángel de Dios. Pedro y yo habíamos decidido decorar el cuarto con cosas marinas. Teníamos que el ancla, mi mamá me dio un ancla de mi hermano, teníamos la colcha de aquello, las cortinas del otro, ¿verdad? Uno todo era de pececito. Una señora me había hecho un pulpito, que no sé qué, yo le compré un pulpito. Cuando llegamos allí, él estaba en la cuna, y la parte de arriba de la cuna había un dibujo hecho a mano por alguien que lo dejó allí. Y el dibujo yo lo tengo ahí en su cuarto, era como un cangrejo, langosta cangrejo, en forma de muñequito. Y era un dibujo que alguien le había dejado allí. Y 2 señoras
que le habían cosido una cotita, como le decimos acá en Puerto Rico, una cotita de cositas del mar. Entonces, para mí eso fue mind blowing. O sea, para mí esto es, si la mano de Dios no está aquí, ¿qué está? ¿Verdad? Entonces, si no creemos, acabamos de creer hoy, porque no hay manera que estas cosas puedan ser una casualidad, ¿verdad? Así y ese yo tengo hoy guardado la frisita con las cositas del mar y todo el cuadro, todo eso. Así que, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo entonces por esas condiciones tuvieron que estar allá con él? Una semana, porque ya cuando nos avisaron ya era hora de que te tienes, ya literalmente te van a darle alta, tienes que estar una semana acá, lo llevas al pediatra, le hacen un check-up y te dicen you're okay to go. Wow. Y entonces ahí pues a buscar pasaje para regresar con un bebé. Entonces fueron 2 y regresaron 3. Y regresamos 3. Como cangurito así en el pouch que vi la foto. Así mismo es. Y ese, ¿verdad? Y sigue siendo, ¿verdad? Algo bien importante. Una parte del trauma como familia que habíamos pasado mi esposo y yo. Pero preparados con esos golpes que recibimos emocionales para enfrentar entonces el trauma de bebé. Porque las personas piensan que los bebés recién nacidos no tienen trauma, pero los bebés recién nacidos también tienen un trauma. Tienen que tener en su corazón algo de abandono tan chiquititos como era Mateo. Y luego entonces cuando te toque darle la información sobre su vida, ¿verdad? Así es. Y esos días aquí, cuando llegaron con Mateo, ¿cómo fue ese...? Sí. Una fiesta en mi casa, ¿verdad? Mi papá y mi mamá, su primer nieto. Yo creo que el recibo fue espectacular, vecinos, familia, todo el mundo estaba... ¿Cuántos años llevaban en la espera? Ya 4 años cumplidos finalmente de que empezamos. 5 años desde que la idea comenzó a vagar, y después 4 años completos de las altas y las bajas. Del proceso, de todos esos procesos que... Sí, y ustedes tenían un buen grupo de apoyo. Sí, en ese momento tuvimos un grupo más aún de apoyo de afuera, porque ellos nos ayudaron a compenetrarnos las familias que estábamos de Puerto Rico. Las conocimos en una actividad que ellos hicieron acá en Puerto Rico. Esa agencia hizo una actividad en Montelledra. Entonces todos nos reunimos ahí, conocimos gente que estaba en los procesos ya de adopción y otros que ya habían adoptado. Entonces eso fue... Y al día de hoy todavía mantienes bien buena relación con esos padres. Sí, son 7 niños que finalmente se dieron. La mayor tiene 10, el menor tiene... La menor es una nena que tiene 4 años. Y entonces todos nos comunicamos. Al principio nos comunicábamos mucho para compartir cosas de bebé, porque aquello era una locura. Mira, como yo y Amelia. Compartir la experiencia y hay ¿verdad? Y el apoyo y el feedback. Era como que, mira, la leche, mira, tiene diarrea, mira, está vomitando, ¿qué hago? Mira, ¿y cuál es tu pediatra? Mira, o sea, era todo lo más sencillo. Ese chat estaba activado. Ahora sigue activado, pero obviamente, con bienestar más grande, pues pero seguimos encontrándonos, tratamos de vernos durante el año varias veces. Hacer una reunión al año de todos los niños juntos, porque pues estamos separados en cuanto pues las escuelas, las necesidades, pero ese bonding, esa unión en común, es que esa conexión es bien particular. Bien particular. Sí, y el reafirmar, como bien dice, etapas, procesos, es bien importante tener como esa comunidad de personas que estén pasando más o menos por lo mismo. Sí, yo he tenido la dicha de conocer a algunos y es bien chévere, gente bien amena. Sí, es un grupo bien dinámico, es bien alegre. Y son todas personas, tenemos más o menos las mismas edades. Yo te diría que estamos entre, la menor tiene 46, 47, la mayor tiene 54 de las muchachas. Y de los varones, pues... También ahí los esposos, todo el mundo, ¿verdad? Y tenemos eso en común. Somos bien diferentes en muchas cosas, pero en esto pues tenemos un mismo denominador común y eso pues hace que podamos hablar el mismo idioma. Así es. Y esas primeras semanas que, ¿verdad? La falta de sueño, padres primerizos, no conocen, ¿cómo les fue
alguna anécdota, tal vez, ¿verdad? No, baby blues, no quiero hablar de depresión postparto porque no necesariamente, pero baby blues, como este sentimiento a lo mejor pues como de una tristeza, pero es pues la falta de sueño, el desconocimiento. Sí, había muchos mitos de que ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a poder hacer ese apego? Que no vas a sentir lo mismo porque no lo pariste. Todas esas cosas, ¿verdad? Pero de repente todo eso se aclara, porque eso todo es mentira. El apego está ahí, aunque no duermas. Mateo, por el reflujo y por el asma, tenía condiciones. El primer año fue horrible en cuanto a sus condiciones, porque estuvimos en el hospital un mes por el que le dio RSV, el virus de RSV. Sí. Eso fue lo que yo terminé por primera vez en el hospital con Emma. Una semana. Eso fue un vía crucis. Eso es una pesadilla. Entonces nos dio flu también cuando influenza. A él y a mí lo cogimos en emergencia. O sea que ese primer año fue bien atropellado porque su situación de asma más su reflujo era severo. Y fueron muchos médicos que tuve que visitar. Mateo dormía en mi falda, sentado. Yo no dormía, yo rebajé como 10 libras, yo creo, ese primer año, porque yo pues prefería dormir a comer y casi no podía dormir porque entonces de noche él se levantaba 4, 5, 6 veces. O sea que el primer año fue un reto grande. Él sí empezó a aumentar de peso hasta que encontramos la quinta fórmula, la fórmula que era, porque yo quería darle leche materna. Me ofrecieron buscar leche materna, pero la agencia pues no te permitía buscar leche materna hasta que no se completara el proceso de adopción. El proceso de adopción usualmente se completaba a los 7 a 8 meses por ahí. Entonces tenías que volver a viajar a Texas con el niño para hacer el proceso de adopción en la corte. O sea que si no te iban a permitir, pues tú a los 8 meses no le vas a empezar a dar leche materna. Claro. Así que teníamos que acá pues hacer lo que teníamos que hacer, pues fórmula, hasta encontrar la que no le causara problemas. Tuve que buscar un especialista, encontré una doctora maravillosa. Si algún día escucha este podcast, la doctora Biaggi, Kiara Biaggi se llama ella, gastroenteróloga pediátrica extraordinaria, fue la que logró ayudarme con ese reflujo severo de Mateo. Y le dimos Nexium de infante por 2 o 3 meses y al final Mateo pudo sobrellevar ese primer año. Así que ese primer año un reto. Luego entonces el segundo fluyó bastante normal con los Terrible Twos, pero entonces luego empieza esa parte del otro desafío que trae la adopción. Y es cuando tú no conoces realmente la genética y cómo eso va a influenciar en la vida de tu hijo. Porque Mateo, tú lo ves, un niño totalmente normal. Físicamente no le ves nada que tú digas, este niño tiene algún problema, pero sí por el bajo peso, sí por el nacimiento, su mamá utilizó ciertas sustancias antes de dar a luz. No sabía que estuvo embarazada hasta los 6 meses. Hay información que tú no sabes que es cierto y que no, que faltó ahí, etcétera. Y entonces empezamos a ver ya como toddler, pues, la cuestión del déficit de atención, hiperactividad, y entonces los retos que siguieron, ¿verdad? Luego de esos 3, 4 años que una neuróloga pues lo vio y nos dijo, esto va por este camino. Pero luego entonces en la lucha de las escuelas localmente hablando, entonces vino lo próximo, ¿verdad? Que entonces estamos hablando de que las escuelas puedan manejar los déficits de atención y la hiperactividad sin medicar, y entonces estamos hablando de también un trastorno de procesamiento sensorial y estamos hablando de dislexia. Entonces, claro, esto no lo supe cuando tenía un mes, ni un año, ni 2 años, ni 3, sino en este transcurso de vida, ¿verdad? Ese es el desafío desde día 1 hasta el día de hoy, que entonces es otras cositas, ¿verdad?, que vamos pasando. Sí, eso se van dando cuenta y se va aprendiendo en el camino. Cuando nace ese bebé y te lo entregan, tú no tienes idea de lo que va a pasar en el proceso de desarrollo. Y regresando un poco a ese proceso de adopción, si fueras a darle recomendaciones a alguien, ¿qué recursos tú encontraste o sistemas de apoyo que fueron útiles durante ese proceso de adopción? Yo te diría que los grupos de apoyo con personas es bien importante, pero antes de buscar ese grupo de apoyo, yo entiendo que toda persona que quiera entrar a este proceso tiene que estar emocionalmente bien. Y uno no digo excelente porque nunca uno es tan excelente cuando uno no puede tener hijos. Eso es bien evidente. Pero yo creo que esa parte sí, algo que yo
quise haber buscado ayuda y no lo hice, fue buscar esa ayuda psicológica para manejar las emociones de mejor manera. Y no lo hice, así que yo les recomendaría a toda persona que lo haga. Y no es nada más eso, ¿verdad? Además de entrar en el proceso de buscar el grupo de apoyo, y no necesariamente buscar más información de todo, porque hoy la información se sale por las redes sociales. Es buscar la mejor información de fuentes confiables. Fidedigna. Porque uno se tira, como nos tiramos nosotros, a lugares que no eran los correctos, pero no buscamos en ese momento porque las emociones no nos dejaron. ¿Verdad? Y cuando tú estás emocionalmente comprometido, pues entonces puede ser un poco errático esa toma de decisiones. Así que es bien importante que las personas busquen esa ayuda. Y claro, en mi caso, experiencia personal, hay gente que no es creyente, pues buscarle a Dios. Es la primera cosita que viene, ¿verdad?, en la lista de cosas de hacer. Wow. Un proceso. De verdad que es una historia hermosa. Tu historia es hermosa. De por sí es un proceso fuerte que uno jamás pensaría que el proceso de adopción conlleva todos estos pasos, toda esta envergadura. Yo me imaginaba, tal vez por cómo se ha proyectado películas, series, que eso, tú vas. Se romantiza. Sí, se ha romantizado mucho. Yo pensaba, tú vas a este sitio, que, by the way, no sabría aquí ni dónde. Empezaría por buscar en Google. Qué lindo, hola, yo quiero adoptar. Lleno un formulario y ya. Y no es así. No es así. Y te exigen luego que tú terminas el proceso de llevártelo a tu casa. Entonces tienes que también cumplir con unos estudios post-adopción. Y eso te los cobran aparte. Eso yo pagaba $250 porque llegara una trabajadora social a entrar a mi casa y ver que todo estaba como tenía que estar. Entonces, ¿y al día de hoy todavía o ya no? Ya eso son varias visitas, de 3 a 6 visitas. Okay. Y luego que se completa el proceso de adopción, ya eso no, las visitas ya no van más. Pero los primeros 6 meses. Pero los primeros 6 meses sí, tú sabes, tú tienes que estar siempre en shape, todo tiene que estar en orden, la casa tiene que estar perfecta. Entonces a veces uno dice, pero espérate, si yo hubiera dado a luz un hijo mío, esto jamás hubiera sucedido así, pero te lo exigen. Que eso es una presión añadida. Eso es una presión adicional. Y que la realidad... te observan a ver si tú puedes ser madre de ese bebé. Y que la realidad pensaría, ¿verdad? Porque si entraran a mi casa en estos momentos a hacerme un rate de eso, no me darían un hijo porque mi casa está, o sea, ya con el niño, ¿verdad? O me lo quitarían, vamos a decir, porque es casi imposible tener una casa al día con un niños. Bebé, con un niño que no te duerme toda la noche, que se levanta 6 veces en la noche. O sea, porque mi estado físico mental está en lo más bajo, porque estoy ya aquí tratando de dar lo máximo por cuidar a mi hijo. Olvídate de la casa. Y que además es lo que siempre te dicen. Olvídate de la casa, que se chave todo lo demás, etcétera. Cuando uno es compulsivo en orden, uno no puede hacer eso. Claro. Que cuando uno tiene que... Cuando Emma cogía las siestas, yo me ponía a limpiar, a fregar, a recoger. Exacto. Y después, bebé, ¿qué tú haces? Acuéstate un rato. Y yo... que uno no sabe descansar. Eso es un buen punto. Uno tiene también que aprender a descansar. Yo lucho mucho con eso hoy día. Todavía. He bregado mejor con la cuestión de un poco de desorden, porque aunque quiera no puedo mantenerme keeping up con todo, pero sí uno tiene que aprender a descansar y aprender a cuidarse y buscar unos ratitos. Una de las cosas que sí ahora nos está pesando a mi esposo y a mí, es triste, pero luego que pasa la emoción de la adopción y se convierte en la rutina diaria, entonces la gente se desconecta de las familias que adoptan. Y tú necesitas, yo no soy una máquina, yo soy un ser humano. Yo necesito un apoyo. Y eso sucede más de lo que quisiéramos. Entonces llega un punto donde tú estás súper cansado, cansada, trabajas, vienes a trabajar en la casa más con niños con necesidades especiales, en sistemas que no te dan los recursos para bregar con los sistemas de educación especial, donde tú tienes también que seguir produciendo económicamente porque te cuesta un dineral
las terapias, la escuela, la tutoría, los diagnósticos, el médico, los laboratorios, las evaluaciones. Entonces tú sigues pagando y pagando y pagando. Entonces te dices, ¿por qué no tienes más hijos? Pues porque necesito dinero para poder lograr todo esto. Claro, puedo ponerlo en el sistema público, pero sabemos que no necesariamente es el más confiable, lamentablemente, con mucha tristeza lo digo. Pero realmente es una parte bien importante. Y entonces el apoyo que tú necesitas va decayendo. Y esa parte es bien triste, porque hay familias comprometidas que siguen por ahí hasta el final y conozco varias que son así, pero hay otras que no. Sí, el apoyo. Y la nuestra, pues no tenemos ese ejemplo de el apoyo que yo quisiera a lo mejor decir, vámonos al cine, una escapadita, y no podemos. Porque no tenemos quien nos ayude, entonces eso es difícil. Hemos hablado mucho de esto porque siempre se dice it takes a village, pero realmente el village hoy en día requiere muchas veces dinero, por lo menos dinero para el village que te ayude con el niño, el village para que te dé ese tipo de apoyo, porque si no el village es un cuido es el extendido, núcleo, el village es una nana en las noches, o sea, la realidad es que hoy día y sé que lo estás hablando desde tu experiencia y tu experiencia pues que fue la adopción, pero te escucho y soy yo. O sea, estás hablando y todo eso que estás diciendo soy yo. Stop preaching to the choir. Sí, o sea, creo que es la maternidad en general. Más allá de cómo llegó esta personita que nos hizo ser madres, creo que es el proceso de maternidad, por eso mismo, porque lo hemos hablado y te estoy escuchando y yo no he ido con mi esposo al cine hace... Yo fui por primera vez. Esto fue un evento fin de semana. Desde antes de la pandemia. La alfombra roja. El 2020. Sí. La abuela de Emma vino y se quedó con ella y fuimos al cine. Y estábamos súper contentos. Emocionados, como cualquiera un niño diría. adolescente cuando te dan permiso para salir al cine. Y la realidad es eso, o sea, lo estás diciendo yo creo que si Juan y yo hemos salido como pareja, como solíamos salir antes a comer nosotros, y si hemos ido a comer es porque fue nuestro aniversario o hemos ido a comer porque es el cumpleaños de alguien, o sea, pero esta salida de nosotros dos y tiene que ser un día que decimos, ok, pues si mi mamá se va a quedar con él por la noche, por el día no puede estar con él, entonces pues tú sales más temprano del trabajo o salgo yo para yo quedarme con él toda la tarde para que entonces mamá pueda venir en la noche porque si no va a estar, ¿verdad? Mi mamá también es una abuela mayor. No voy a decir su edad aquí porque me deshereda, pero es bastante mayor. Y pues Álvaro tiene 2 años, es un niño bastante demandante, es un nene con mucha energía. Y pues la entiendo, o sea, sería extenuante. Yo cuando estoy todo el día con él, a las 7 de la noche, 8, me voy a dormir ya. Y así es que lo estás diciendo y en ese sentido me identifico y estamos... Sí, porque los papás se ponen mayores, nosotros ya somos una pareja mayor. Entonces nuestros padres, ya mi padre falleció, mi mamá, y gracias a Dios lo conoció, mi mamá y mi suegra también mayores, entonces ya no son un recurso de ayuda. Y no es que no quieran, es que no pueden. Entonces, pero es que yo creo que eso es otra cosa que está cambiando, porque... Por ejemplo, en mi generación, yo vine a tener a mi hija a los 38 años. Claro. Los estamos teniendo en otra etapa de la vida. No es lo mismo la energía a los 20 y pico a la energía... no son lo mismo abuelos de 50 años que hoy día a lo mejor estamos viendo más abuelos ya cerca de los 70. Y esta energía a los 70 años no es lo mismo. O sea, y tenemos abuelos, porque puedo hablar por el caso de mi mamá, miedo a que se le caiga, miedo a que ella se caiga con él, muchos miedos que oye, que son entendibles, tengo que respetarlos, entonces pues para yo poder salir yo tengo que dejarle a Álvaro ya durmiendo, para que ella no tenga que pasar por todo este trajín y pues es difícil, hay veces que yo digo, pero de verdad, pichea, no voy a ir porque ya Álvaro ya se acuesta a las 8, ¿a qué hora yo voy a salir a comer? Ay, no voy. Pero voy a reiterar que el autocuidado es sumamente importante para poder ser buena madre, buena esposa, buena
ejecutiva, o sea, hay que poder... Para poder vivir en sanidad. Sí, hay que hacerlo. Y uno tiene que cuidarse uno, y no tiene que ser algo grandísimo. Yo me hice un facial los otros días, ya me he hecho 2. En 7 años y medio no me había hecho un facial. Entonces tú dices, en serio, ¿verdad? No puede ser. Tienes que sacar unos minutos para tú decir, yo voy ahora a atenderme un momento, porque si no parezco una loca, despeinada, todo el mundo se ve bien bonito y bien chévere, y uno se ve que parece que le pasó un huracán por encima. Exacto. Así que eso es bien importante. Y Mateo David impecable, el papá impecable, y la mamá de Mateo David, la mamá de Eva y la mamá de Álvaro, que parece que le pasó un camión por encima. Sí, no, es importante. Es importante. Y este proceso, y te voy a decir algo que es bien importante también. Creo que hemos mencionado muchas cosas, ¿verdad? En este proceso yo creo que hay unos consejos que se le deben dar a las personas que quieren entrar en la adopción, ¿verdad? Creo que para mí orar, ¿verdad? Rezar, orar, como usted le quiera llamar, creo que es vital. Buscar de Dios. Dios está con nosotros en cada proceso de vida, y en la parte de control es ninguna. Por lo tanto, solamente Dios puede tener el control de las cosas. Y si usted ve una persona que está pasando por el proceso, apóyelo, no le dé consejos. Si usted no ha pasado por el proceso, no le diga Dios tiene el control, porque eso es un cliché. Realmente uno lo sabe, pero no quiere que se lo digan. Así que, ¿verdad? Es escuchar mucho y hablar poco, pero sí formar parte de la vida de estas personas. Así que el consejo de orar y buscarle a Dios para buscar apoyar. Usted no tiene que adoptar si no lo va a hacer. El que decide adoptar, entonces haga esto. Y el que no lo decida hacer, pero por lo menos puede saber de esta historia, que puede ser un apoyo para el que conozca que lo haya hecho. Entonces, lo otro que es lo que hablamos ahora, tener apoyo y el respiro, que no existe muchas veces. La perseverancia, la paciencia, porque siempre hablamos del destino y las metas que queremos. Pero la realidad es que no se trata del destino y las metas, se trata del proceso. Es el camino. Porque tú terminas este proceso, lo celebraste hoy y mañana tienes otra prueba nueva. Entonces tú tienes que ser feliz en el proceso. Y ese es un punto bien importante, porque nosotros no fuimos felices en todo el proceso. Wow. Así que hay que hacerlo. Es que el proceso, el presente es lo único real. Es lo único que tenemos. El pasado ya pasó y el futuro no es una realidad y nadie la tiene garantizada. Es el aquí y el ahora. Y esa parte es bien importante. Así que, ¿verdad? Conocer el lugar que usted quiere adoptar, si va a hacerlo, si quiere adoptar un bebé, un infante, un niño más grande. Todas las opciones están allá afuera. Es saber primero qué tú quieres. Luego entonces que tú sepas qué tú quieres y saber buscar esa ayuda emocional, física, mental, rezar. Entonces tú dices, ahora me voy a tirar al proceso, sea doméstico, internacional, en Puerto Rico. Yo siempre le digo, todo el que quiera saber, quiera hablar conmigo, yo siempre le digo, pueden hablar conmigo. No significa que mi experiencia va a ser tu experiencia. Mi experiencia es única, es nuestra, pero no significa que la tuya va a ser igual o peor. Puede ser muchísimo mejor. Yo tengo una amiga que adoptó y en 9 meses se le dio su adopción. O sea, es que no tiene que ser, pero nadie sabe cuál va a ser la historia de cada cual. Pero si tú tienes en el corazón el deseo de adoptar, y yo luego traté el del foster, no se dio, tuve un niño en mi casa, me lo quitaron a los 10 meses porque no se acostumbraba a la disciplina. Y lloré mucho, ya tenía a Mateo conmigo. Y luego volví a tratar en la pandemia otra adopción, en el 2020. Pero ya ahí, pues, mi esposo ya estaba un poquito quitado. Con mucha razón. Todavía en el corazón me llegan emails. Estaba mirando a otro niño los otros días, yo qué estoy haciendo, ¿verdad? Pero es que cuando eso viene en el corazón, eso está ahí, mira, sembrado. Eso es una semilla que está ahí. Así que si usted tiene deseo de hacer una adopción, busque los recursos, busque la ayuda, no se quede callado, hable, hay información, es saber buscarla. Y tírese a la aventura de la mejor experiencia de vida, que es tener un hijo. Así es. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Wow, de verdad que... Gracias, Vanessa. Gracias por compartir tu historia. Te lo dije al principio y te lo digo ahora, una campeona por vulnerabilizarte y contar con tanta transparencia el proceso. De lo bueno y lo malo. De lo bueno y lo malo, porque, ¿verdad? Aquí queremos, o sea...
está de madre. El proceso está de madre. Está de madre. Pero viene con mucha gratificación, con mucho también encanto. Y empezar temprano, ¿sabes qué? La gente a veces también se tarda tanto en tomar una decisión. Sí, haz tu due diligence, pero tírate a hacerlo porque entonces también te pasan los años, ¿verdad? En nuestro caso, el tiempo pasa volando. Quiero otro, mi hijo quiere un hermano. Y yo, pues ya, él sabe que es adoptado. Él sabe ya que yo es le he adoptado. explicado que mamá tenía la barriguita enferma y que mamá no podía tener un hijo propio. Él nació en la barriga de otra mamá, pero la mamá lo dio en amor porque no podía tener un niño. Y entonces él es la bendición de Dios, y se le dice todo el tiempo, tú eres bendición de Dios, tú eres regalo de Dios, para que él, esa autoestima, tratar de levantársela, Claro. porque sufren cuando tienen situaciones especiales en la escuela, hay bullying, hay muchas cosas, No, esos son la otros mente temas está- bien separados. Pero ¿verdad? Es no hacerlo por esos miedos, no. Pero tienes que entrar fuerte, perseverante, no te quites, a menos de que te caiga una piedra encima y te diga que no. Firme, fuerte, ¿verdad? Con fe y esperanza que se puede tener una familia, pero hazlo rápido y temprano para que después yo quiero tener un hermano para mí y ahora pues es más cuesta arriba. No digo que es imposible, quién sabe, una historia de estas que yo saque un día de esto y me invente otra cosa y traiga otro niño a casa, pero es bien difícil ya después de cierta edad. Sí, es más complejo. Y es algo que tampoco, lo hablábamos un poco también en el episodio anterior, que a nosotras las mujeres cuando vamos a esas visitas del ginecólogo cuando somos más jóvenes, no te hablan, no te dicen, mira, tu cuerpo tiene pues tantos óvulos, ¿qué tú quieres hacer? ¿Te ves como madre? ¿No te ves? ¿Verdad? Para tomar conciencia y tomar camino, decisiones informadas y aprender a vivir con ellas en ese momento también, no se hace. Lo tomamos como... We take for granted, como que este tipo de cosas, volvemos. Hemos pensado, pues es que nacimos para ser madres, lo puedo ser en cualquier momento. Qué complejo es ser madre en ciertas etapas de nuestras vidas. Gracias por darle la también, plataforma. y gracias por lo que hiciste con Mateo, o sea, Mateo David, darle esta oportunidad de vida, de salud, de alegría. Gracias. Voy a llorar de nuevo. Amelia va a llorar nuevamente. Es que es algo hermoso, de verdad, y conocer a alguien que lo ha hecho, tenerlo de frente. El testimonio. El testimonio es bello. Y me llena el corazón de alegría y de amor. Claro que sí. Gracias a ustedes. Y si yo muero, yo digo, pongan en mi lápida la que nunca se dio por vencido. Porque, ¿verdad? Si alguien me dice, yo no seré, como yo le digo a mi jefe, yo no seré la que más sé de Excel, ni de las tablas, ni todos estos análisis que ustedes hacen, pero en perseverancia yo puedo competir ahí, ¿verdad? Porque es ese sacrificio, pero ese amor, es que esa es una pasión. Y cuando tú tienes una pasión por algo, pues... Sí. Bueno, lo haces. Así que gracias Amelia y gracias a Vanessa. Como Vanessa dijo, si tienen algunas dudas, preguntas más allá de lo que se ha hablado hoy, en confianza se pueden contactar con nosotros y nosotros les ponemos en contacto con Vanessa. Así que gracias. Gracias.